días. Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 19 de agosto del 2023, en la unidad curricular Sociología Jurídica del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas. Bueno, ya hoy culminamos el tercer encuentro en lo que respecta a este curso. Y pues continuando con el programa académico, vamos a ver hoy lo que es el cambio social, que es un proceso de transformación de la sociedad o de ciertos aspectos de una sociedad. Para que podamos hablar de cambio social, pues debe haber una alteración de los modos de conducta establecidos en una sociedad, es decir, en su estructura social, en las pautas de las relaciones, en las normas y en los roles de cada uno de los integrantes pues, de esta sociedad. Este cambio puede tener pues, diferentes intensidades, entre ellas el cambio jurídico, que es un proceso o procesos de modificación y creación de normas jurídicas en el seno de una sociedad. El derecho y el cambio social, su interrelación como tal, pues también le afectan diferentes factores, diferentes formas en las que se relacionan, en todo caso, el derecho y ese cambio social como producto o proceso de transformación de la sociedad, ¿no? El impacto del cambio social en el cambio jurídico, pues también puede decirse que es una adecuación de esas normas jurídicas a los cambios sociales. Está relacionado efectivamente con la efectividad de las normas jurídicas y los efectos si estas normas coinciden con lo que realmente despliegan. Se dice, y es así, que a medida que avanza la sociedad inclusive, pues avanzan las diferentes conductas desviadas. Estas conductas desviadas que muchas veces se conducen a comportamientos antijurídicos y que a la larga constituyen pues delitos, pues lógicamente debe ir en sintonía esas normas jurídicas con esa evolución del cambio social, ¿no? Si una norma pues no tiene los efectos previstos o deja de tenerlos, en un momento pues es preciso introducir cambios en el sistema jurídico. Los cambios vienen a ser consecuencias pues de los cambios sociales. Igualmente, pues no solamente en el ámbito del derecho penal, sino también en el ámbito de otras competencias o materias como el derecho de familia, el derecho de tributario, el derecho mercantil, el derecho aduanero, el derecho administrativo y demás que van a la par de la evolución de la sociedad. Ese impacto del cambio jurídico en el cambio social, pues bueno, deviene muchas veces, y es así por la misma evolución o la necesidad de la sociedad como tal de ir evolucionando y adecuándose a cada proceso, a cada pues, desarrollo, ¿no? Internamente. El derecho como producto social se anticipa necesariamente a los cambios sociales y juega un papel importante en la promoción del cambio social. ¿Por qué juega un papel importante en la promoción del cambio social? Pues lógicamente cuenta con estructuras que están en la base de instituciones sociales que influyen directamente en el cambio, por ejemplo, el sistema educativo. Además cuenta con estructuras para promover cambios sociales como comités, mesas de negociación, organizaciones que promocionan fines políticos determinados. Igualmente, pues nos encontramos con la promoción del cambio cuando puede producirse a través de la imposición de deberes jurídicos sobre los individuos. Por ejemplo, la imposición de un tributo específico para asegurar que un servicio público. Los cambios sociales sin cambios jurídicos son normas jurídicas pues, que no se adecúan al cambio social como tal, puesto que puede frenarlo, retrasarlo o impedirlo. El derecho y la función social como tal, pues van enmarcadas dentro de lo que es el fenómeno social y que tiene lugar en un marco, en un contexto histórico-social concreto, donde dan tendencias políticas, económicas, culturales, éticas e ideológicas inclusive, ¿no? ¿Cuáles serían los factores en todo caso o elementos que condicionan el desarrollo del derecho en la sociedad? Estos factores pues van a depender tanto de las condiciones del propio sistema como de los objetivos o fines que pretendan conseguir los sujetos. Las funciones sociales del derecho, perdón, está entre ellas la función de orientación social o orientación de comportamientos, la orientación social, que es la socialización y el control social, la orientación social e incumplimiento de las normas, la orientación de conductas, eficacia y efectividad. Y también pues está la función de tratamiento de conflictos, ese conflicto social y el conflicto jurídico, así como el derecho y regulación de los conflictos.
La orientación social, socialización y control social, pues son enunciados o normas eh, persuasivos hasta cierto punto, ¿no? Las normas tienen por objeto orientar las conductas y expectativas, es decir, dirigir a las personas para que observen determinados modelos de conducta. El derecho pues está formado por normas que establecen un control sobre las conductas de las personas y sobre el orden social. ¿Cómo consigue la sociedad mantenerse a pesar de la dispersión de esas conductas individuales? Pues en otros instrumentos, mediante el derecho, el control es un elemento de socialización. El proceso de socialización es aquel a través del cual los individuos aprenden e interiorizan las pautas de comportamiento, las normas y valores de la sociedad. Inclusive, pues hablábamos en la clase pasada que los llamados controles y que hoy lo íbamos a profundizar, que son mecanismos de regulación de comportamiento, de conducta por parte de la sociedad y por parte del Estado. Entre esos mecanismos de regulación de comportamiento está el llamado control social formal, que es impuesto por el Estado a través de sus normas, a través de sus leyes, inclusive a través de los órganos de seguridad del Estado, que de una u otra manera, pues encamina a ese ser humano, a ese ser en sociedad, a que tenga un modo de vida adecuado, consono, y que si no lo tiene o no o es contrario a derecho, pues lógicamente va a tener un tipo de sanciones o penas dependiendo del ámbito en que se comprometa su responsabilidad. Ese es el control social formal ejercido pues netamente el Estado a través de sus órganos de administración de justicia, órganos de seguridad del Estado y demás. El llamado control social informal, que es ejercido por la sociedad en general y más específicamente por la familia, las unidades educativas, pues también conforman o es un mecanismo de regulación de comportamientos que es muy importante, lógicamente, y que diría yo, pues pudiera ser el pionero, el más importante en el momento de regulación del comportamiento del ser humano, porque si nos vamos a lo que es la familia, va a regular el comportamiento de ese niño, niña, adolescente desde un inicio, conforme a las reglas y normas de su núcleo familiar y conforme va regulando su comportamiento, pues ese niño, niña, adolescente va adecuándose a las conductas o a las normas de su sociedad, de su contexto, de su cultura. Por eso es muy importante que dentro de ese mecanismo, ese núcleo familiar que es la familia, pues existan normas, que estas normas pues se cumplan, normas internas, que los padres, madres o representantes o responsables de estos niños, niñas, adolescentes, pues tengan un uso debido no solamente de la aplicación exegética de la ley, porque pues se sabe que los padres y madres y responsables tienen deberes, pero también tienen derechos, ¿no? Pero que estos deberes y derechos trasciendan del ámbito patrimonial y muchas veces en la propensión de todos los bienes y materiales que le pudieran dar a sus hijos, porque no solamente es eso, darle todos los bienes, darle educación, darle comida, darle ropa, darle vestidos. No solo es eso, sino darle atención, darle afecto, darle amor. Y eso es una de las bases, que pudiera decir yo también, más importantes del momento de regulación de comportamiento de ese niño, niña, adolescente que va en evolución. A medida que el niño, niña, adolescente se sienta atendido, se sienta que tiene afecto, se sienta que tiene amor, pues lógicamente su comportamiento va a irse adecuando, va a ser un ser pues armonioso, por decirlo, empático, va a ser de una otra manera diferente. Cosa que no ocurre cuando hay familias desestructuradas, pero familias desestructuradas con comportamientos pues agresivos, ¿no? Porque también tenemos el otro cara de la moneda donde hay familias desestructuradas pero no tienen comportamientos agresivos. Pero si los tiene, pues lógicamente este niño, niña, adolescente en evolución va a captar toda esa agresividad que puede tener el padre, la madre o su representante responsable y pues lo va a exteriorizar. Luego en su mundo, en donde se día a día pues convive, donde cotidianamente se está desenvolviendo. Por eso son importantes los dos controles sociales. El formal ejercido por el Estado porque son unas normas de prevención y de garantía a su vez. Normas de prevención
porque le dice al sujeto, al individuo que está en la sociedad, que si no comete pues el delito, o que si comete un delito, pues lógicamente va a tener una sanción. Y de garantía porque también le da esa posibilidad al ciudadano que está bien, que no ha cometido delitos, que si llega a ser víctima de un delito o de algo, de una, sí, un daño, pues lógicamente el Estado le da la garantía de reparar ese daño, ¿no? Y el control social y formal ejercido principalmente por la familia, como ya indiqué, pues sumamente importante para la regulación del comportamiento del ser humano que va en evolución. Porque si bien es cierto, la sociología pues es parte, estudia lo que es ese comportamiento del hombre en la sociedad, no debemos solamente a especificarlo en el hombre en la sociedad ya como ser maduro, ¿no? Sino como ser en evolución, desde ese niño, niño, adolescente, desde que nace inclusive, desde que va creciendo, un añito, 2 añitos, de que se le va diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, que él vaya captando a través de esa cotidianidad, de esa convivencia, esos mismos comportamientos adecuados y demás para que pues sea un hombre o mujer proactivo y pues bueno, de buen vivir en la sociedad, en su patria, en su país, en el mundo y demás. Por eso es también importante, inclusive como control social informal, en la educación. La educación como nosotros los educadores y más los educadores a nivel temprano o básico, lo que es preescolar, primaria y demás, también tienen que tener ese sentido, no solamente de vocación de servicio, sino también, pues bueno, de pertenencia institucional y de amor a lo que hace, de estar pendiente de sus educandos, de controlar su comportamiento, de no solamente enseñarle académicamente todo lo que debe aprender pues para su buen desarrollo profesional, sino posteriormente, o sea, o a la par, de manera simultánea, pues que él pueda educar inclusive sus emociones, ese niño, niña, adolescente, que se entienda, que se comprenda como ser humano, que entienda que inclusive hacerle daño a otro de manera verbal o física, pues no es grave, que, o sea, que debe tener parámetros de empatía y de comprensión, de que debe respetar los derechos de los demás, de que no debe ser agresivo. Bueno, todas estas cuestiones o aspectos que son sumamente importantes en el desarrollo y que va a depender de todas sus regulaciones desde temprana edad para que, bueno, sea un hombre o una mujer de bien, ¿no? Lógicamente que, o sea, eso pesa, pero pues también debemos tener en cuenta que depende mucho, ¿no? De la individualidad, pues también de cada ser humano, porque se ha visto casos de que en familias que están desestructuradas o que el adolescente o la adolescente ha tenido que superarse solo o sola y pues se has desarrollado de una manera sola, pues tienden a ser también personas que cumplen sus reglas, cumplen las normas, son buenos ciudadanos y demás. No todo lo que puede estar desestructurado, agresivo, pues puede tener esa consecuencia. Pero pues lo digo es porque la mayoría de las veces es así. Y lo digo pues con conocimiento, porque en el momento que yo estuve de juez, en el momento que se realizaban los informes, pues lógicamente y arrojaba que casi siempre el adolescente infractor provenía de familias desestructuradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían papá o que no tenían mamá, o sea, sí los tenían, pero lógicamente no convivían con ellos, o solamente convivían con el papá, o solo con la mamá, o con una abuelita, o con un tío, o en el peor de los casos, ni siquiera con algún familiar, sino con un amigo o de la calle. Entonces, es importante pues tener en cuenta todos estos aspectos y más el funcionamiento de los controles sociales para pues tratar de comprender pues también a la sociedad, ¿no? Y evitar pues una serie de conflictos o la aplicación de la norma ya a estados extremos, ¿no? Por eso es sumamente importante el cumplimiento no solo de las normas
impuestas por el Estado a través del control social informal, sino de las normas reguladoras de comportamiento de ese control social informal de la sociedad y de la escuela y de la misma comunidad, inclusive de los amigos. Los amigos son parte importante de los seres humanos, de nosotros como seres humanos, y que también de una u otra forma regulan nuestro comportamiento. ¿Cuántas veces un amigo o una amiga nos han dicho, bueno, que considero que tu actuación no es la más ideal, o tu forma de proceder en este momento está siendo agresiva, o no deberías actuar así, o deberías de actuar de esta manera? Pues de una u otra manera uno atiende a los consejos de esas personas que forman parte de nuestra vida y que de una otra manera son importantes. Y es un control social informal, ¿no? En cuanto a esa orientación social e incumplimiento de las normas, pues debe existir un comportamiento conforme. ¿Cuál es el comportamiento conforme? El comportamiento que sigue unas determinadas normas o reglas que se adhieren, en todo caso, al modelo establecido en la sociedad, en la norma como tal, en su contexto, ¿no? Un comportamiento desviado que se aparta de esas normas o reglas. Cuando hablamos de comportamientos desviados, pues lógicamente son conductas pues irregulares o contrarias a derecho, antagónicas, se apartan de las normas como tal y pues esa conducta pues trasciende, transgrede normas, no solamente normas penales, también puede ser normas mercantiles, normas tributarias, ¿no? Bueno, cualquier cantidad de normas, las más comunes o las que más se pudiera decir, pues todas aquellas que van a la consecución o de un hecho delictivo, de un hecho punible, porque pues transgreden normas que afectan inclusive la integridad física o psicológica de una persona, o inclusive pues pueden cercenar la vida de una persona, ya eso es mucho más dentro del ámbito penal, ¿no? Seguir o no las normas, pues depende del proceso, lógicamente, de socialización de cada individuo. Un factor básico de este proceso es el consenso social, de acuerdo a los valores pues, fundamentales, y este consenso es mínimo y es la base de todo control social. Es necesario pues ese proceso de socialización y lo que hablábamos inclusive pues las clases pasadas en cuanto a que nosotros los seres humanos pues somos seres sociales por naturaleza. Nosotros dependemos unos de otros de una u otra forma. Vivimos en un mismo globo terráqueo, respiramos un mismo aire, tenemos un mismo oxígeno, o sea, el oxígeno no se divide en partes, o sea, es un mismo globo terráqueo con un mismo oxígeno para todos los que vivimos en este planeta Tierra. Sobre esa base yo pienso que pues, el ser humano debe actuar en sus procesos de socialización, no somos ermitaños, siempre necesitamos de uno u otra persona para avanzar, para inclusive pues también ayudarlos. Entonces somos seres dependientes de los demás, somos seres que necesitamos de ese ciclo, ese desarrollo que va inclusive para nuestra alimentación. Nosotros nos alimentamos con base a que efectivamente hay otras personas que son los que están en la agricultura, en el ámbito inclusive del proceso de alimentos. Nos vestimos porque hay personas que fabrican la ropa, la vestimenta. Estamos aquí en clases inclusive como producto de que hay otras personas que están detrás de cámara, que están aportando los enlaces, están en el medio tecnológico, están pendientes de que la clase pues efectivamente fluya, se dé. Entonces, dependemos de los demás, o sea, somos un equipo y como equipo pues o sea, tenemos que empatizar y ver el resto de las personas, o sea, como seres importantes en nuestra vida y con respeto, que eso es lo ideal, ¿no? E igualmente, pues hay teorías para explicar el proceso de no conformidad de la conducta respecto a la norma y los motivos que llevan al ser humano a delinquir, porque pues aquí sí vamos a hablar un poco más de ese ámbito penal, de ese ámbito de delito como tal. Recuerden que también en la clase pasada pues decía que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Bueno, estas teorías que a continuación explicaré son las que a su vez tratan de determinar o de establecer cómo sería esa conducta de no conformidad y los motivos del ser humano o algunos de los motivos, porque no tampoco podemos encasillar lo que voy a explanar o disertar
en las conductas desviadas, en las conductas antijurídicas que ya constituyen delitos, sino son algunas teorías, como su mismo nombre lo dice, y puntos de vista que como todo punto de vista, pues uno tiene que respetar también y pues bueno, también tener su propio criterio y su opinión, ¿no? Sin embargo, pues son teorías que tienen su fundamento inclusive metodológico a través de investigaciones científicas y pues que se le han dado validez en el transcurso del tiempo. Esas teorías, pues está la primera de la escuela clásica, la teoría de la anomia y la teoría de las subculturas, igual como la teoría de la reacción social, etiquetado social. La teoría de las escuelas clásicas centra el análisis del delito, dejando en segundo plano el análisis del delincuente. Va más dirigida a lo que es el delito en sí, a lo que constituye el delito. Para ellos el delito es un mal uso de la libertad. Los individuos valoran el coste-beneficio que supone una conducta delictiva y actúan de acuerdo con ello. La delincuencia es una decisión racional. En estos días leí por allí, no recuerdo el autor, pero fue algo muy interesante que decía, la libertad sin responsabilidad es un fraude. Y comparto esa opinión. Efectivamente, nosotros no somos libres. Nosotros, o sea, y en el sentido de que nosotros tenemos que estar regulados, tenemos que tener un comportamiento conforme a unas normas específicas. No es una libertad de manera irresponsable, o sea, es una libertad con responsabilidad de nuestras acciones. O sea, y esa responsabilidad va dirigida considero yo, porque no leí más a fondo en ese allí, pues fue algo que pasó en cuanto a no transgredir los derechos de los demás, a respetar los derechos de los demás, a saber que mi derecho termina donde empieza el del otro. Por eso, o sea, la libertad sin responsabilidad es un fraude, no existe como tal. Y pues esta teoría habla de que el delito es un mal uso de la libertad. Así es un mal uso de la libertad porque lógicamente la persona transgrede una norma que constituye un tipo penal y que lógicamente pues tiene una sanción. Y que si tiene una sanción es porque se declaró o si se impuso la sanción en todo caso es porque se declaró una responsabilidad penal de esa persona que cometió pues el hecho delictivo. Lógicamente que pues para declarar la responsabilidad penal de una persona tiene que haber un proceso, ¿no? Un proceso con su debida, pues debido proceso como tal, con una tutela judicial efectiva, con, bueno, todas las garantías legales y constitucionales que le asisten a una persona que presuntamente pueda estar involucrada en la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Igual pues tenemos la teoría de la anomia, que indica que los individuos que forman parte de una sociedad son socializados en unos mismos valores culturales e idénticas pautas de conducta que interiorizan. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? No le escucho. Ya, sí, sí, sino que estaba viajando hacia mi domicilio y ya me logré conectar. Tenía problemas en el celular, me conecté y me Ah, desconecté, pero ya estoy en mi domicilio, ya estoy conectado ya. Sí, bueno, me qué alegra gusto doctor. ¿Cómo escuchar ha su voz. estado? Bien, 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 doctor. Ah, me alegra, me alegra. Bueno, doctor, hablaba de la teoría de la anomia, Sí, que sí, sí, le estaba escuchando en el celular. Ah, qué Sí, bueno. sí, Ah, sí, bueno, ya. chévere, doctor. ¿Algo que me quiera aportar? No, todavía, No, falta un todavía. Ah, poquito, bueno, ya. está bien. Ok, doctor. Si quiere, le puede colocar otra vez mute para no, que no existe interferencia. Exacto. Gracias, doctor. Ok. Los individuos que forman una sociedad, pues, o que forman parte de esa sociedad, pues son efectivamente socializados en unos mismos valores y culturas idénticas, con pautas de conductas, pues, que se interiorizan y que lógicamente pueden ser exteriorizadas atendiendo a esa identidad, por llamarlo así, y a esa forma de desarrollo y de evolución en su misma sociedad, en su misma cultura, ¿no? La desviación se explica en todo caso, según esta teoría, por una deficiencia de la socialización y frente a esta deficiencia pues se ponen en marcha los mecanismos de control social. El individuo pues cree que existe una falta de adecuación entre los objetivos sociales
y los medios que la sociedad ofrece para alcanzar dichos objetivos. Ante esa tensión, pues tiene expectativas que no para él no son las más adecuadas. El individuo, pues como para él considera que esas normas no son las más adecuadas, pues ya empieza su comportamiento desviado porque no tiene una relación, una estrecha relación con las normas que establece el Estado y con lo que él piensa si las normas son o no son consonas con su modo de vivir. Entonces hay como un enfrentamiento, pudiendo existir la norma, no la cumple, o no existiendo la norma, pues lógicamente no va así a tener un comportamiento adecuado con ella. Hay un aforismo, una frase de la ley que yo, eso es a nivel universal, pues deben a la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Muchas veces la persona que delinque pues tiende a defenderse bajo los parámetros que yo no sabía que constituía delito. No, no es que no sepa que constituye delito, sino, o sea, ya está una norma establecida allí, independientemente de que tengan ciencia sobre esa norma o esa ley establecida, pues usted debe ser cumplidor de las normas generales y del buen vivir. ¿Cuáles son las normas del buen vivir? Bueno, no dañar a otro, que forman parte de los principios generales del derecho, dar a cada quien lo suyo y vivir honestamente, que son los tres principios generales del derecho que de ahí se derivan mucho más y que lógicamente son los básicos para que todo individuo pueda vivir pues armónicamente en sociedad. También pues tenemos la teoría de las subculturas, que la desviación se produce como respuesta social ante problemas estructurales. Estos problemas pues estructurales hacen que el sujeto se considere mal situado en la estructura social, que experimente una falta de estatus social ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos y metas socialmente definidos. Esto hace que el individuo se agrupe creando sus propios valores y objetivos, creando subculturas en relación a la cultura dominante. Estas subculturas es cuando muchas veces las personas que tienden a cometer hechos delictivos se agrupan para cometer o seguir cometiendo más hechos delictivos. Se llaman subculturas porque tienen una forma de convivencia que sí transgrede la ley, que lógicamente que su mayoría son comportamientos desviados o conductas desviadas, pero pues tratan de justificar su comportamiento con base a que es una cultura, a que ellos son así y que pues lógicamente pues pueden hacer, se pudiera decir lo que quieran. Es una teoría sí, de comportamientos que lógicamente se estudia a nivel sociológico porque existe dentro de nuestra sociedad, de nuestro contexto, ¿no? Igualmente, pues están las teorías de la reacción social, etiquetado social, propuesta por Laven Approach, que el control social no es una respuesta frente a la desviación. Es el propio control social el que crea la desviación, etiquetando como desviados a ciertos individuos o grupos. Ningún comportamiento es desviado por sí mismo. La desviación se explica mediante la interacción de la conducta llevada a cabo por un sujeto y la reacción del grupo ante esa conducta individual. Esto es lo que comúnmente, pues a veces uno de manera irresponsable, pues etiqueta a las personas, ¿no? Las etiquetas inclusive por su forma de vestir, por su forma pues de hablar y demás, sin saber pues el trasfondo de lo que le sucede a la persona o de lo que en realidad es. Si bien es cierto, pues la apariencia es una de las principales o la primera, sí, presentación que hace una persona, la apariencia, esta no constituye del todo, pues, una característica de lo que es la persona en realidad. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos para etiquetar o para estigmatizar a alguien sobre la base de, sí, de un comportamiento, ¿no? Puede ser que si ese comportamiento sea desviado, y que haya cometido un hecho delictivo, pero también pues tiene la posibilidad de insertarse a la sociedad de manera armónica y pacífica y no estigmatizarlo de manera permanente, sino pues bueno, darle la oportunidad de reivindicación y demás. Es muy importante comprender, siempre digo yo, ¿no? O sea, el momento de que las personas puedan actuar, desenvolverse en la sociedad,
sus formas de actuación, de exteriorización de comportamientos, y estos comportamientos pues son negativos y generan efectos negativos a la sociedad, pues bueno, ya ahí podríamos etiquetar ya a una persona, o que una persona efectivamente fue declarada por una sentencia definitivamente firme como culpable, pues bueno, sí, fue declarado, qué sé yo, como eh, homicida y demás, es así. O sea, también pues tenemos que ser claros de eso, pero no lo vamos a etiquetar en el transcurso del tiempo. O sea, bueno, ya pasó, fue declarado, tiene una sentencia condenatoria, en el momento que salga, bueno, tiene la posibilidad de reivindicarse. Y bueno, darle esa posibilidad, inclusive como indicaba en unos momentos, no podemos a través de inclusive de nuestro rostro darle una connotación particular a alguien, lo que es la llamada del porte ilícito de cara. No, o sea, porque hay personas que pues tienen inclusive dentro de su fisonomía pues facciones gruesas, facciones diferentes, y no nos podemos ir a lo que inclusive hablaba Lombroso, de que los delincuentes eran porque tenían las cejas más gruesas o la frente más grande o la nariz de determinada manera. No, o sea, hemos visto que hay personas que tienen su cara de esa manera, tienen pues pronunciados más los pómulos o la frente y demás, y no por eso son delincuentes. Entonces, pues bueno, esta teoría de la reacción social es de la sociedad frente al contexto que lo rodea, cómo es su reacción, cómo actúa, qué es lo que hacemos, que de manera deliberada señalamos, no señalamos, cuál es nuestro comportamiento, inclusive si una persona comete el delito, cómo lo etiquetamos y demás. Es sumamente relevante pues tener en cuenta todos estos aspectos, y pues es una forma de comprender la misma sociedad y a nosotros mismos. Primero, hay que comprendernos nosotros, tener ese grado de análisis interno y de saber que nosotros no somos perfectos, que podemos cometer, sí, errores, lógicamente, no de la clase de comportamientos ya desviados que tiendan a cometer hechos delictivos, pero somos seres imperfectos que podemos pues pensar de determinada manera, que podemos tener en algún momento un tipo de emoción que nos lleve al miedo, a la alegría, a la rabia, a la ira, que nos podemos sentir impotentes, pero que tenemos que, sobre la base de ese comportamiento, de esa emoción que sentimos, no proyectarla para generar daños ajenos. Ese es el llamado control emocional, y que lo constituye el derecho emocional como modo de regulación de comportamiento interno de nuestras emociones, pero va a depender lógicamente del conocimiento que tengamos sobre nosotros mismos y de la capacidad inclusive de autorregularnos, ¿no? Las orientaciones de conducta y su eficacia, bueno, dice que según varios autores, la eficacia de la norma es la adecuación de la conducta de los destinatarios a lo prescrito por la norma. Una norma es eficaz si la conducta de sus destinatarios se ajusta a lo dispuesto por esta. Los criterios de clasificación de eficacia o ineficacia, pues va a depender en todo caso de las normas como razón de la conducta, ¿no? O sea, si hay razón sobre la base de ese comportamiento, ¿no? El cumplimiento espontáneo, lógicamente, de la norma, o si ha sido imperativo o impuesto por temor a la sanción, lógicamente que un comportamiento desviado pues va a tender a que tiene una sanción, tiene una pena, y pues la persona inclusive puede evitar cometer ese comportamiento, ese hecho, por temor a la sanción. El cumplimiento pues de forma irreflexiva la cumple por cumplirla, porque no tiene una reflexión sobre ella, porque no entiende todavía cuál es el objetivo de la norma, sino la debe cumplir porque, bueno, está en la sociedad y debe hacerlo y ya, y me adapto. Y pues la falta de motivación, ¿no? El no cumplimiento, bueno, también hay no cumplimiento de esas normas por considerarlas injustas, que es un criterio que parte de las condiciones de oportunidad de eficacia de las mismas, ¿no? Se incumplen habitualmente, pero no se impone una sanción a aquellos ilícitos que
La persona los cometió, lógicamente, pero pues el órgano de seguridad del Estado no se percató de tal situación, o no, o fue evadido, o sea, esa persona se evadió del proceso y pues lógicamente no hay un cumplimiento, no hay una eficacia allí porque no ha sido aprendido esa persona que cometió el hecho delictivo. Y bueno, pueden también, por razones obvias sí, de rebeldía, ¿no? De irreflexión, de evadirse del proceso. No se puede cumplir pues la norma, ¿no? Igual están los mecanismos de motivación para el cumplimiento pues de las normas o de la sanción, y pues esa motivación va dirigida ese criterio como de garantía que le da, y que si una persona, pues lógico, no cumple, no comete hechos delictivos, pues no tiene o no puede ser llamado por las autoridades sobre la base de un comportamiento desviado. Una persona que ha cumplido con totalidad pues los criterios o sus normas, en su contexto, su orden que tienen en esa sociedad, en su comunidad, y pues lógicamente eso le da garantía a que no va a ser sancionado nunca, porque es una persona del buen vivir, o sea, que es una persona buena, que se va desarrollando conforme a las normas establecidas por la sociedad. Y bueno, pues es una forma pues también de prevención, es dual, ¿no? Prevención y garantía. Lógicamente que todas las sanciones se pueden considerar que son negativas, ¿no? Sin embargo, pues el incumplimiento de las acciones conlleva unas consecuencias negativas que pueden ser retributivas en el caso de la imposición de un castigo por violación de las normas. El ejemplo de las penas privativas. ¿Por qué serían retributivas? Porque recuerden que en el momento de la comisión de un hecho delictivo siempre va a haber una víctima y un victimario. El victimario pues va a ser castigado conforme a sus normas y con base a que cometió un hecho delictivo, y tiene que internalizar que si está detenido o está privado de la libertad es porque efectivamente transgredió una norma, cometió un hecho grave y está detenido. Y a su vez, bueno, de la víctima, porque le da la garantía de que esa persona que cometió ese hecho delictivo, pues bueno, está siendo procesada y está siendo, sí, regulado su comportamiento por el órgano jurisdiccional y, bueno, por órganos de seguridad del Estado si está privado de la libertad, ¿no? Pueden ser pues reparadoras, porque eliminan, atenúan o compensan los efectos nocivos o ofensivos de la violación de una norma, cuando pues efectivamente lo que se ha tratado de instaurar con la llamada justicia restaurativa, que es el perdón del ofendido. Y pues bueno, esa reparación busca no solamente que la víctima pues tenga ese grado de compasión, ¿no? Sino pues también que el victimario trate de internalizar su comportamiento, que tenga procesos de empatía, de que de verdad se sienta arrepentido de lo que hizo. Es muy importante que la norma tenga esa eficacia, porque si no, pues sería solamente la aplicación de la norma privada de libertad, y cuando salga puede ser que salga y haga lo mismo o haga otra cosa peor. Es sumamente relevante que él entienda o que ella entienda que ese delito fue grave no solamente para la sociedad, sino para él, y que hayan esos procesos de reflexión interna, de arrepentimiento, de empatía, que se ponga en el lugar de la otra persona y que en un momento como que signifique lo que cometió, el hecho delictivo, y que tanto es así que en esa significación se ponga como víctima, o como si tiene familiares, que coloque a sus familiares como víctimas y que le duela, de que cómo sería si las cosas hubiesen pasado al revés, donde hubiese sido él la víctima y no el victimario. Entonces son procesos de reparación y que son necesarios para el ser humano. Nosotros los seres humanos no podemos ser eh, sí, sujetos y seres llenos de odio, de agresividad, de todas esas cosas negativas que muchas veces el mundo pues tiene alrededor y que a veces absorbemos. No, tenemos que, o sea, tener parámetros de positividad, de ver siempre el punto bueno sobre alguna adversidad. De una calamidad hay que sacar es una oportunidad y tratar de ayudar a las demás personas. O sea, no ser tampoco egoístas de lo que hacemos, y sino
ayudar, aportar. Es un equilibrio que debe existir del bien individual con el bien colectivo y esa es parte de la filosofía de Immanuel Kant, la búsqueda de la felicidad común, no de la felicidad solo individual, ¿no? Y bueno, pues también están las sanciones positivas, que se dirían consecuencias positivas como ventajas o beneficios derivadas de la realización de acciones conforme a las normas. Son medidas de estímulo, de incentivo, de alentamiento. Son motivadoras de conducta porque tienen pues un elemento hasta cierto punto de recompensa, medidas de concienciación, medidas de facilitación, o sea, sí, de que faciliten el modo en que está de una otra manera cumpliendo su sanción, que impulsan, promocionan o plantean, como decía, un fino objetivo social, medidas pues de trato pues también preferencial que pues tienen que ver un poco con esa forma de no discriminar, ¿no? Esas sanciones positivas pues van hacia la mano de esa restauración de comportamiento, ¿no? Que si pues determinada persona cometió un hecho delictivo y está privada de su libertad, bueno, aquí en Venezuela están los llamados los beneficios procesales. Si una persona cometió un hecho delictivo, se ha portado, su conducta ha sido buena, si no es de los delitos tan graves, pues puede optar a beneficios procesales por redención, porque ha trabajado, ha estudiado dentro del recinto carcelario. Entonces son medidas, pues, de otra manera o sanciones positivas que van a ayudar a la persona que cometió ese hecho delictivo a que no lo vuelva a hacer, digo, o sea, de otra manera trate de concienciar, esa es la idea, ¿no? Vamos otra vez a ese estado de conciencia del ser humano, ese estado de que debe examinarse, analizarse y saber que lo que hizo fue malo, pero que no lo va a volver a hacer o que no va a trascender su comportamiento. Y esto no solamente aplica al ámbito penal, o sea, esto aplica al ámbito personal, académico, profesional. Hay unas frases inclusive y autores que han dicho y que es así, o sea, yo, no, yo tengo que ser, mi comportamiento tiene que ser bueno cuando me ven y cuando no me ven. Siempre tengo que ser igual. Si yo soy buena inclusive cuando estoy sola, cuando nadie me está viendo. Y eso es parte pues de una convivencia, sí, sana, sana hasta con uno mismo, ¿no? Y pues también en esos ámbitos del cambio social, de las normas, del control social, pues hay investigaciones que han hablado de la función de los tratamientos de los conflictos, del conflicto social y del conflicto jurídico como tal. El derecho cumple pues una función de dar un tratamiento a los conflictos también, que se crea como consecuencia de distintos intereses que se relacionan en una sociedad. ¿Por qué nace el derecho? Porque efectivamente como forma de regulación de comportamiento y para tratar de resolver los conflictos que siempre han existido, inclusive desde la época primitiva, de los seres humanos, ¿no? El conflicto, pues declarado, cuando se produce una relación social conflictiva y los sujetos no pueden establecer un punto de encuentro entre sus intereses contrapuestos, porque no establecen ese punto de encuentro, porque lógicamente siempre van a tener intereses antagónicos, intereses, sí, o sea, contrapuestos, intereses que no van a ser los mismos. Yo por decir, quiero un vaso de agua, que para mi parecer ese vaso de agua me corresponde y para la otra persona ese vaso de agua no me corresponde. Entonces, una parte va a decir que sí, la otra que no, y es un conflicto pues declarado. Se necesita que ingrese el derecho para regular esos conflictos, ¿no? Está el conflicto jurídico, que es el conflicto declarado ya al que el derecho propone o impone modelos de comportamiento que constriñen a las partes a adecuar sus relaciones en el conflicto, cuando la función de orientación social no ha cumplido su finalidad persuasiva. ¿Por qué? Porque si en el conflicto declarado, en esa parte de discusión donde dice sí requiere el agua y esa agua con ese vaso le pertenece o le da, debe tomársela y la otra persona dice no, puede entrar una persona como mediador, pero mediador sin ser de la parte judicial, sino un amigo o una amiga y tratarlos de que concilien sobre la base de normas inclusive morales.
Ya cuando interviene el conflicto jurídico, pues lógicamente tiene que ser con normas y con instituciones propias de la parte de derecho, ¿ok? Para canalizar los procesos jurídicos, pues se lleva a cabo un proceso de reconstrucción de hechos y formulación de pretensiones para alcanzar una decisión. Y el derecho y la regulación propiamente de los conflictos dice que una de las funciones básicas del derecho en relación con los conflictos sociales es la regulación de la normativa de las condiciones en las que se producen estos conflictos, con el fin de neutralizar alguno de sus efectos. En vez de acudir a la vía judicial, el derecho ofrece pues mecanismos alternativos de resolución de conflictos que pues son conocidos por la mayoría de las personas, como la mediación, el arbitraje, la conciliación, entre otros. La mediación, pues las partes aceptan o solicitan que intervenga un tercero, pero no se obligan a acatar su opinión. El mediador trata de convencer a las partes de que se autorregulen o negocien mediante sus concesiones recíprocas hasta alcanzar un acuerdo. Ofrece propuestas y las partes pueden elegir qué les parezca la más conveniente, una, ninguna o modificar alguna de las propuestas establecidas por el mediador. El arbitraje, las partes eligen un árbitro, lógicamente, y se obligan previamente a aceptar su decisión, ya lo que llamamos inclusive a nivel jurisdiccional judicial el laudo arbitral. Y en la conciliación, que es un sistema jurídico que se asigna un conciliador, como su nombre lo dice, a ese conflicto, pero su decisión no vincula a las partes. En el arbitraje sí, en la conciliación no. Lo que se pretende mediante el conciliador es acercar a las partes sin ofrecer tantas soluciones y son las partes que tienen que llegar a un acuerdo. Lógicamente que en estos procesos pues, puede intervenir un juez o un tribunal que es una persona o grupo de personas pues, independientes que aplican esas normas persistentes mediante los procedimientos litigiosos con el fin de alcanzar una decisión en la que se asigna la razón a una de las partes y se declara a la otra equivocada o a la otra que no es lo más adecuado para aplicarla. El litigio como la controversia propiamente que afecta a dos o más partes, cada una de las cuales pues hace un tipo especial de demanda, por decir así, o de pretensión, que consiste en el reconocimiento o adjudicación de derechos. Cada parte va a tener su pretensión y esa pretensión pues lo que conlleva al litigio. Es una regulación pues de conflictos mediante normas, siempre que el conflicto esté tipificado en el sistema jurídico y tanto los órganos de decisión como los criterios de decisión deberían o están institucionalizados, ¿no? La decisión del juez o del tribunal además debe estar fundamentada en los llamados pues, fundamentos jurídicos de la sentencia que son necesarios. ¿Cuáles serían en todo caso? Pues la efectiva blindaje de la decisión, el blindaje de la sentencia. ¿Y qué le da el blindaje de la sentencia? Una buena motivación, donde el juez pues efectivamente motivó sanamente y conforme a derecho todo lo que las partes dilucidaron y a la decisión que él llegó, pero con base al derecho y con base a su motivación de decisión. Si una sentencia o una resolución lógicamente no está motivada, ya hay ahí un punto de quiebre llamado talón de Aquiles, no está blindada y pues lógicamente puede fracturarse y puede ser declarada nula por falta de motivación como vicios de la sentencia. Entonces, pero antes de llegar a lo que es la sentencia y demás, pues lo que decía anteriormente, la resolución de conflictos y en el ámbito de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos a nivel universal, que son, entre otros, la mediación, la conciliación y el arbitraje, pues en mi tesis doctoral yo creé el derecho emocional como alternativa universal de resolución de conflictos. ¿Por qué derecho emocional? Porque bueno, nosotros los seres humanos somos seres emocionales. Detrás de un comportamiento racional siempre existirá una emoción. Los que aplican la norma somos seres emocionales, inclusive los conciliadores o los árbitros en los procesos judiciales tienen emociones. Hay un libro muy interesante de una autora colombiana, creo que es que dice las emociones del mediador.
ella escribió un libro sobre las emociones del mediador, porque es así, o sea, una persona que va como mediador o como conciliador o como árbitro en procesos judiciales donde existan conflictos, tienen emociones. Y esas emociones no pueden trascender el límite del litigio o lo que es el litigio como tal. Tiene que controlarlas y ser objetivo u objetiva, porque si no es objetivo y se deja llevar por las pasiones o las emociones de las partes que están intervinientes, su decisión lógicamente no va a ser la más adecuada. Y eso no solo aplica a nivel jurisdiccional, eso aplica a nivel de todo, a nivel personal, inclusive a nivel delictual. Si nos vamos a lo que son los delitos, todos los delitos como tal tienen un piso emocional. Y lo digo también con propiedad, todos sin excepción. ¿Por qué tienen un piso emocional? Porque una persona que comete un hecho delictivo siempre lo lleva a transgredir la norma por algo que siente, por algo que de una otra manera generó o detonó eso para cometer el hecho delictivo. Y estoy hablando de cualquier tipo de delito, desde los más viles, que pueden ser homicidios, hasta los delitos más inclusive de patrimonio. Supongamos una estafa. Una estafa, la persona que estafa y que efectivamente se concluye y se determinó que es un estafador, ¿qué tiene en su mente? Una ambición, una intención de defraudar a otra persona sobre la base de una ganancia. ¿Pero por qué quiere tener esa ganancia? Bueno, puede tenerla porque es avaro, porque siente, inclusive puede tener miedo, miedo a no tener dinero nunca, qué sé yo, a tantas cosas que le pueden pasar por su mente, y sobre esa base, pues genera conductas desviadas que constituyen delito, pero a nivel fraudulento. No es una persona agresiva, no es una persona que le va a cercenar la vida a otra de manera así agresiva, pero tiene su intención dirigida a defraudar a otro para obtener un beneficio patrimonial, un lucro patrimonial. ¿Y qué lleva al individuo eso? Una emoción, hacerlo. Si nos vamos al ámbito de los delitos pasionales, de los homicidios, muchas veces los homicidios pasionales, y eso es así, o sea, los contempla, su piso es emocional, porque siente ira, porque siente rabia, porque siente, bueno, tristeza, si fue por razones de infidelidad, y eso que sintió lo transformó en sentimiento y lo exteriorizó en una conducta delictiva. Es necesario pues regular esas emociones. ¿Y cómo se regula? Hoy en día, bueno, se deben regular a través de internamente. Bueno, lógicamente, es como mi constructo epistémico jurídico, el derecho emocional, que es una forma de regular las emociones, pero trasladándolas al ámbito del derecho. Yo me conozco, yo siento, yo también observo desde la empatía. Me quedan 5 minutos. Ok. Desde la empatía, eh, regulo las emociones. Por eso se creó la teoría que es EDEN: empatía, derecho, emociones y neurociencia. El derecho emocional tiene un piso del sistema nervioso, lógicamente entra en estudio el análisis de la neurociencia para poder regular y poder analizar el comportamiento del ser humano. Y sobre ese análisis del comportamiento del ser humano, pues entra el derecho a regular ese comportamiento. Es lo que se hace pues, también en el derecho penal cuando se atenúan o se agravan las penas conforme a los estudios neurológicos que le hicieron a determinada persona sobre la base de saber si estaba actuando con alevosía, con intencionalidad o tuvo algún tipo de trastorno sobrevenido en ese momento. Bueno, esto perdón, lo andaré, bueno, ya no nos quedan más clases, pero los invito a que ustedes pues estudien de manera sí, personal, individual, lo que es el derecho emocional, lo que son las emociones a nivel de mediación, de conciliación, de arbitraje, que se motiven a estudiar lo que es la neurociencia, porque hoy en día neurociencia y derecho están de la mano, y que bueno, integren todos estos aportes en su tesis doctoral cuando la tengan que realizar. Ya. Bueno, doctor, ¿alguna apreciación de la clase? ¿Qué le No, pareció? no, ¿Cómo como se siempre, siente? todas las clases interesantes, igual tenemos claro que lo importante, lo primordial dentro de una sociedad es las normativas, que conlleva a la relación sana, buena y,
educada y disciplinada y permite el crecimiento de todas las naciones, todos los países, con una normativa, con unas reglas, con una ley, que es lo Así fundamental. es. Chile, sí, en resumen es eso, Doc. Interesantes Bueno, las clases doctor. como todas las de usted. Bueno, doctor, me alegra mucho que le haya gustado y que yo, bueno, yo No, siempre pueda se haber aprende, aportado sino algo. más que todo de usted, ámbitos nuevos para nosotros. Sí, es muy provechoso para la formación nuestra misma académica. Bueno, Y en doctor, eso le muchas agradecemos, gracias. doctor. Sí, doctor Adriana, muchas gracias. Bueno, doctor, hasta próxima oportunidad. Hasta el miércoles tienen el plazo para presentar el resto de actividades y cualquier cosa, pues me escribe. Hasta ¿Ya? luego. Un Ah, doctor, placer haber claro. estado con ustedes, un Gracias. gusto y un honor. Gracias. Chao.